Las tablas en Word son una opción muy viable para cuando necesitamos organizar información. A diferencia de las tablas de Excel, no podemos hacer uso de funciones, fórmulas, etc. Vamos a aprender primero cómo insertar una tabla. Para ello, nos vamos a la ficha Insertar. Y la segunda opción que tenemos de izquierda a derecha es Tablas, es la que vamos a elegir. Existen tres formas de insertar una tabla. La primera es la que nos aparece de manera muy gráfica al presionar aquí en Tabla. Observamos estas casillas que básicamente son mis columnas y mis filas. Las columnas se encuentran de manera vertical y las filas de manera horizontal. Por ejemplo, yo quiero añadir 4 columnas y 4 filas. Listo. Observamos que se despliega este nuevo submenú Herramientas de tabla que contiene dos nuevas fichas, Diseño y Disposición. Esta es la primera manera para poder insertar una tabla. Vamos a eliminar esta tabla. Un error muy común es que la mayoría de los usuarios hacen esto y presionan suprimir. Eso no va a eliminar la tabla. Lo único que me va a hacer eso es eliminar el contenido que yo tenga dentro de las casillas. Observen. Suprimir. Y lo único que hace, repito, es borrarme el contenido de la tabla. Entonces, ¿cómo le hago para eliminar toda la tabla? Le voy a dar un clic aquí en la esquinita, clic derecho, y voy a elegir eliminar tabla. Ahora vámonos nuevamente a tabla. Si observamos, aquí tiene un límite de filas y columnas. Serían 8 columnas por 10 filas. Pero ¿qué pasa si yo necesito a lo mejor más de ese número? Me voy a ir a la opción Insertar tabla. Se despliega esta opción donde yo puedo añadir el número de columnas que yo desee, así como el número de filas. No vamos a hacer un ejemplo muy extenso, simplemente es para saber cómo personalizar el número de columnas y número de filas. Por ejemplo, voy a poner 6 columnas y 3 filas. En la parte de abajo tiene la opción de autoajuste. Ahí tengo la opción ancho de columna. ¿Esto qué quiere decir? Que al insertar mi tabla se va a ajustar al ancho de mis márgenes. Si yo le muevo aquí y le pongo un tamaño específico, por ejemplo 3.2, me va a insertar las tablas únicamente de un tamaño 3.2, cada una de estas columnas. Nuevamente, tabla, insertar tabla. Si yo le doy en la opción ajustar al contenido, se va a ajustar al contenido que yo tenga dentro de las tablas. Por ejemplo, vamos a escribir texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y texto 5. Observen cómo se va ajustando al ancho de mi texto o de mi contenido. La otra opción es, vamos a eliminar esta. Nuevamente insertar tabla, ajustar a la ventana, autoajustar a la ventana. Esta opción pues básicamente es muy similar a lo que es ancho de columna. La otra manera de insertar la tabla es dibujándola. Tabla y tenemos la opción dibujar tabla. Observen que lo que es mi cursor cambió a una especie de lapicito. Le voy a dar un clic y sin soltar, observen. Lo que me va a hacer es un recuadro en el cual voy a poder ir dibujando. Ahí está. Aquí puedo definir las columnas y las filas. Quizá quiero ahí, quizá aquí.
Esta opción para insertar tablas no es muy común. Se utiliza más para modificar una tabla existente. Bien, vamos a eliminarla. Para salir de la edición del dibujo de tabla, simplemente doy un clic en la parte de afuera. Selecciono, clic derecho, eliminar. Básicamente esas son las tres formas de insertar una tabla. Ahora vamos a ver cómo se trabaja dentro de las tablas. Si se dan cuenta, al insertar la tabla se despliegan estas opciones que les había comentado hace un momento. Lo primero que tenemos de manera gráfica son los diseños o estilos de tabla. Observen que al posicionar el cursor cambia lo que es el diseño de mi tabla. Le puedo dar clic aquí y se van a desplegar más opciones. De momento lo vamos a dejar sin formato. ¿Cuál es la manera correcta de desplazarnos a través de cada una de las casillas o celdas? Presionando la tecla tabulador. Por ejemplo, aquí voy a escribir nombre. Aquí voy a escribir un horario. Vamos a diseñar un rol de horario. 9 a 6, 9 a 5. Acá le vamos a poner 10 a 6. Solamente un ejemplo, no lo voy a estar especificando tanto que 9, bueno, de esta manera. 10 guión a, en este caso sería 6. Simplemente voy a poner así como aquí. 10 a 6. Solamente vamos a poner PM. Continuamos. Sería 11 a 7 y 12 a 8 PM. Bien. Entonces nos desplazamos con el tabulador. Ahora, si yo le doy aquí tabulador, se desplaza hacia abajo. Y así conforme vaya desplazándome con tabulador. Y así puedo irme desplazando a través de cada casilla. Y si yo llego aquí al final y presiono tabulador, lo que va a pasar es añadirme una nueva fila. Otra manera de insertar filas es posicionar el cursor en la parte media entre fila y fila. Y observamos que aparece un signo de más seguido de un círculo con una línea color azul. Si yo le doy clic ahí, se añade una nueva fila. Lo mismo aplica para lo que es las columnas. A lo mejor aquí le quiero poner de 8 a 4 PM. ¿Qué pasa si yo quiero poner aquí el título rol de horarios? Voy a añadir una nueva columna y voy a convertir, o más bien copiar, el formato que tengo en estas casillas. Control X y Control V. Y las de arriba las voy a combinar. Primero selecciono, clic derecho, combinar celdas. Nuevamente, yo tengo una tabla así. Quiero añadir un encabezado, pero dentro de la misma tabla. Entonces, lo que voy a hacer es cortar y pegar. Y esta, selecciono cada una de las celdas o casillas, clic derecho, combinar celdas. Y ahora sí, le voy a poner rol de horarios. Y listo. Ya por ejemplo, aquí puedo poner Juanito Pérez. Aquí puedo poner Pedro López. Aquí puedo poner Carlos Hinojosa. Y aquí puedo poner
Rubén Gómez. Bien. Bien, ¿cómo puedo asignarle en este caso el horario que le corresponde a Juanito Pérez? Obviamente no va a tener todo el horario. Por ejemplo, yo quiero que él esté de 10 a 6. Le puedo poner aquí a lo mejor una X y centrarla o X, algo así. Pero yo lo que puedo hacer también es posicionarme en donde va a estar él, su horario. Me voy dentro de la ficha diseño a bordes y voy a elegir borde diagonal ascendente o descendente. Cualquiera de los dos me es funcional. Aquí está. Ahora, si yo le quiero asignar el horario a Pedro López, por ejemplo, de 9 a 5, bordes, borde diagonal ascendente. Ahora Carlos va a entrar a las 7, a las 8, perdón, y listo. Y Rubén va a entrar de 11 a 7. Y listo. Aquí observamos que aparecen por default marcadas las opciones que contenemos dentro de nuestra tabla. Borde inferior, superior, izquierdo, derecho, bordes externos, diagonal y listo. Podemos copiar un borde si es que tenemos alguno específico. También podemos cambiar el tipo de borde que tiene mi tabla. Para ello, dentro de la ficha diseño, tenemos la opción bordes, estilo de borde y podemos incluso cambiar el color. Si elegimos, nos va a cambiar el cursor a este tipo de brocha o pincel y podemos pintar. Puede ser por cada una de las casillas o todo el borde de nuestra tabla. De igual manera puedo cambiar el tipo de borde. Si yo doy clic aquí, por ejemplo, voy a poner este. Y de igual manera puedo cambiar el grosor. A lo mejor yo lo quiero también aquí. Y ahí está. Así es como diseñamos un borde. Yo le puedo cambiar el color. Solo puedo dejar en negro. Igual, yo puedo definir la alineación de cada uno de los textos que contiene mi tabla. Por ejemplo, selecciono aquí y presiono Control T en este caso para alinear al centro. Otra manera de hacerlo es posicionar el cursor aquí en lo que es la orilla de la tabla y le doy centrar. O en la parte de acá arriba, observen que mi cursor cambia a una flechita pequeña muy resaltada en color negro. Le doy clic y se selecciona todo. En este caso se selecciona todo porque tengo esta celda combinada. Si yo no tuviera esa celda, me haría la selección columna por columna. Nosotros también podemos insertar imágenes dentro de cada una de las celdas que tenemos. Para ello nos vamos a insertar. Vamos a buscar una imagen que tengamos en nuestra galería. Vamos a añadir una imagen, por ejemplo el logotipo. Estrecho. Observen cómo el ancho de mi tabla va cambiando conforme yo desplazo mi dibujo o mi imagen. Si yo le doy la opción detrás del texto, pues pasa lo mismo que con el texto. Entonces, para poder manipularla en proporción al diseño de mi tabla, voy a elegir
cuadrado, estrecho o transparente, cualquiera de las tres opciones. Ahí está. Yo puedo hacer un listado, por ejemplo, con imágenes. Puede ser, por ejemplo, aquí una imagen y acá la descripción. Y bueno, pues así es como trabajamos con lo que respecta a tablas.